Bueno, queremos volver al tema de la guerra porque Irán ha lanzado nuevos ataques contra Qatar, Israel, Azerbaiyán, mientras Israel bombardea continuamente Beirut y la capital iraní Teherán. Alfonso Kaiser, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, experto en estrategias militares, está con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en Mega Noticias. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Sí, a ver, hemos estado día a día siguiendo, ¿verdad?, los detalles de esta guerra y vemos cómo se han ido incorporando nuevos actores porque Irán, ante la nula posibilidad de alcanzar territorio estadounidense, lo que tiene más a la mano son los vecinos, con bases estadounidenses y algunas europeas que están al alcance de sus proyectiles. Las fuerzas europeas y otros actores se están incorporando, pero a sabiendas que Irán podría resistir poco, ¿o realmente hay una preocupación por lo que pueda hacer Irán? Yo creo que un poco las dos. ¿Ah? A ver, primero, los ataques de retaliación de Irán están disminuyendo, llegaron a 62 en el periodo más álgido el fin de semana, y ahora estamos más o menos las oleadas entre 9 y 7 oleadas diarias. Entonces, evidentemente, todo el arsenal que tenía Irán es finito y estamos viendo que está disminuyendo. Pero eso no dice nada de que no pueda hacer ataque. ¿Ah? Ojo porque yo estoy hablando de un arsenal convencional y Irán, a través de los grupos terroristas que mantiene, que son Hezbollah, Hamas y los hutíes, pueden generar acciones en sus áreas de influencia más bien asimétricas, que son muy complejas porque normalmente atacan a blancos que son muy productivos desde el punto de vista mediático, pero están reñidos contra el derecho internacional de los conflictos armados. Y también aquí hay un problema doctrinario de usar la religión como un arma, y también existe la posibilidad de tener atentados de lobos solitarios. Eso lo saben los países europeos. De hecho, ayer uno de estos misiles que lanzó Irán fue destruido en Turquía, y Turquía es miembro de la OTAN. ¿Ah? Entonces, Claro. yo creo que un poco los dos. La estabilidad del Medio Oriente pasa por sacarle el apoyo a los grupos terroristas. Todos coincidimos en eso. Eso es Hamas, eso es Hezbollah y eso es los hutíes. Entonces, en la medida que yo desactive Irán, eso se va a producir y va a ser más posible, no que porque eso pase va por automático a haber paz en el Medio Oriente, pero sí eso posibilita que haya más paz en el Medio Oriente y que se logren acuerdos, porque se están eliminando las posiciones extremas. Y cuando se elimina la posición extrema, normalmente uno llega a acuerdos. Claro, y tienes razón, ¿ah? A lo mejor ha reducido la frecuencia de lanzamientos Irán para cuidar su arsenal, pero también han tenido una estrategia bien inteligente de mandar los misiles más baratos, los de menos precisión, para ir debilitando la capacidad de interceptación que tiene Israel con su escudo, con sus baterías, ¿verdad?, antimisiles, que son carísimas. Y ahora que van quedando con menor stock, están lanzando con menor frecuencia, pero con elementos de mayor precisión y de un costo, de nuevo, más barato que las herramientas que usan Estados Unidos e Israel. Por ejemplo, ocurrió la destrucción de un barco en el Océano Índico, en Sri Lanka, por Sí. parte de Irán, y ocuparon por primera vez un barco no tripulado, un barco bomba no tripulado, para eso. Entonces, Irán también va sorprendiendo con otro tipo de herramientas, ¿no?, en esta guerra, más allá de los drones y los misiles que tienen. Sí, efectivamente. Bueno, la guerra de Ucrania y Rusia fue el experimento y no nos olvidemos que muchos de los drones que está usando Rusia Iraníes, fueron comprados a Irán. claro. Claro, Irán también. Lo que pasa es que Irán, y ese es el peligro de Irán, ¿ah? Irán, los drones baratos no preocupan mucho porque efectivamente, como tú dices, hacen ataques de saturación para copar las defensas, para Claro, que la guerra económica genera el finalmente desgaste. salga a favor, exactamente. Pero
¿cuál es el problema de fondo? Que Irán también maneja en forma más reducida, porque son muy caros, muy complejos de fabricar, misiles hipersónicos. Entonces, eso sí es un problema para todos, porque un país que tiene una teocracia, que tiene además prometido el odio y la exterminación a cualquiera que no profese su visión del Islam, ni siquiera el Islam, su visión del Islam, es peligrosa para todos, para nosotros, para Europa, para todos. ¿Ah? Entonces, pero efectivamente, ahora vamos al plano militar, la saturación de las defensas que son en capa, claro que provocan problemas. Y aquí viene la sofisticación de la defensa, porque tú vas analizando primero cuál es la velocidad de ese misil, o, con qué lo vas a interceptar, porque un interceptor, como tú bien dijiste, Arrow 3, vale entre 4 y 5 millones de dólares versus un pequeño dron que puede salir $10.000. Entonces, si tú interceptas, haces la suma, tú estás perdiendo la guerra militar. O sea, la guerra económica, absolutamente. Estás ganando la guerra militar, pero perdiendo la económica. Entonces, por eso se maneja por capas y tú tienes que analizar. Y cuando lanzas todo junto y saturas las defensas, no sabes cuál es el blanco importante, por lo tanto tú vas a desgastar mucho más armamento, mucho más importante, mucho más preciso, mucho más caro, con blancos que no valen la pena. Claro. Además que Irán ha puesto otra estrategia en marcha. A ver, Irán es cierto, tiene sus apoyos importantes, es China, es Rusia, pero China no se incorpora a esto de manera expresa. Rusia tal vez lo hubiera hecho con un poco más de visibilidad si es que no tuviera el conflicto con Ucrania. O sea, en el papel hoy día Irán está peleando sola, para resumirlo. Exactamente. Entonces, ha tomado como estrategia el desgaste, pero también ampliar la guerra a otros actores, como una bomba de racimo. O sea, primero empezó a responderle a Israel, después las bases estadounidenses, pero la extensión geográfica se amplifica, llega de lleno al Golfo Pérsico, a todo Medio Oriente, al Mediterráneo Oriental. Entonces, con lo poco que tiene, ha logrado generar un margen de influencia bien importante. Varios países de la Unión Europea están mandando fragatas y aviones, al menos para proteger sus intereses, sus bases. España, que le dijo que no a Donald Trump de usar las bases en el territorio español, igual mandó la fragata Cristóbal Colón a Chipre. Entonces, está generando una reacción igual. Sí, el problema que puede parecer muy cautivante a los ojos de un analista, el problema es esto que le puede traer acciones tremendas. De hecho, Arabia Saudita ya que recibió un ataque, que tiene una importante capacidad militar, se reservó el derecho de respuesta. Claro. O sea, él puede responder como quiera y cuando quiera. Entonces, con la capacidad que tiene, se está ganando más enemigos de los que yo creo que puede manejar. En segundo lugar, se le están acabando las opciones convencionales. O sea, esos misiles que hablamos anteriormente y los mismos drones, la cantidad se le va a acabar en algún minuto y va a tener que optar o bien baja los brazos y me rindo, o voy a tratar de pelear con estos medios no convencionales que además son cuestionables ante la opinión pública. En tercer lugar, el problema de China ahora. China recibe parte del petróleo que sale del Golfo Pérsico, por lo tanto, la acción de bloquear el estrecho de Hormuz le está afectando también a China. Entonces, el posible aliado se ve afectado por Claro. la capacidad de tener petróleo. Entonces, esto se va complejizando. Yo creo que para Irán está tremendamente complejo y cada vez más, porque se está haciendo más enemigo y los que eran sus aliados se están viendo afectados por las medidas que está tomando, por ejemplo, el bloqueo del estrecho de Hormuz. Y además, los hutíes están afectando en el Mar Rojo a todo el tráfico hacia Europa de contenedores. Por lo tanto, también Europa, vimos el caso, por ejemplo, de España, que es el caso más connotado, que no quiere cumplir sus compromisos con la OTAN,
por razones obviamente ideológicas del gobierno de turno, pero se está viendo forzado porque primero le va a subir el petróleo. O sea, ellos ven la guerra tanto con Rusia y Ucrania, tanto con Irán, bastante lejos, en el contexto europeo, pero le está afectando igual y peor, porque le va a subir el petróleo, va a tener una escasez de productos que vienen de Asia a través del Mar Rojo. Entonces, no vamos a llegar, no creo que esto sea una guerra global o un panorama tan complejo como fue el Canal de Suez, como fue la crisis de los misiles en el 60 con Cuba, porque no está este concierto tan complejo, pero sí los efectos sobre la población, que hoy día son más latentes, más rápidos, van a hacer que los países demanden sobre Irán un cambio radical. ¿Cuáles son esos cambios? El respeto a las disidencias, dejar de lado todo lo que es la construcción de misiles balísticos y su programa nuclear, que son las tres cosas que desde el principio se están pidiendo y desde hace muchos años se están pidiendo. Sí. Ahora, Estados Unidos acá también, con la política de Donald Trump en este segundo gobierno, golpea la mesa de manera tremenda en todo el mundo. Se instala como la potencia indiscutida, toda vez que ha obligado a los países de la Unión Europea y los ha arrastrado a una guerra, aunque sea tangencialmente, pese a que los países de la Unión Europea han sido críticos de esta incursión. O sea, acá no ha habido un apoyo expreso a lo que Estados Unidos ha hecho con Israel. Es más, varios de esos países han dicho que contraviene la, digamos, normativa internacional, salvo Alemania, que a lo mejor ha dado una eh, venia más expresa. Pero, por ejemplo, ahora Sí. Francia ha autorizado ya a que Estados Unidos use sus bases. O sea, Francia ya está dando un paso más. Mandó el Charles de Gaulle y ahora le dice, ocupe mis Al bases. Mediterráneo. Claro, Sí, efectivamente. Es que Francia, en general, el Medio Oriente, siempre ha estado muy involucrado. Nosotros acá lo vemos bastante de lejos, pero Francia, desde la guerra de Afganistán y antes, estuvo tremendamente involucrado, porque no olvidemos que muchos de esos países fueron sus excolonias. Por lo claro. tanto, Francia tiene una relación cultural con esos países. ¿Ah? Pero, mira, esto no fue una invasión planificada como la fue la guerra de Irak y todo, pero finalmente los países de la OTAN se han visto involucrados y yo creo que Estados Unidos fue un poco arrastrado, más arrastrado el primer ataque que este segundo, por Israel, porque Israel a él se le va la vida con un Irán atómico y con armas hipersónicas. ¿Ah? Eso es una realidad. Mm. Pero también hay que ver que eh, Trump ha sido tremendamente rápido en responder a esta demanda y ayer, por ejemplo, tuvimos un hecho que no se ha mencionado mucho, pero Ujú. fue el primer buque hundido por un submarino Sí, norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial. con un torpedo. Ese es una muestra, porque ese navío estaba en aguas internacionales. ¿Ah? Entonces Trump dijo, mire, yo los voy a ir a cazar donde sea necesario y los voy a destruir. O sea, esa es una imagen muy potente. Y paralelamente se hundió otro buque en el estrecho de Hormuz, que era un buque un poquito más limitado a la fragata que hundieron. Pero el hecho de haber hundido un buque con un submarino significa que no se van a echar atrás. Y es una muestra de que están dispuestos a ir más adelante. Y en segundo lugar, a diferencia de los bombardeos de Irán, hay cada vez más bombardeos en Irán, contra Irán. Han aumentado desde el primer día, han aumentado los bombardeos. O sea, la presión militar sobre Irán está mucho más fuerte ahora que hace 3 días atrás, incluso. Entonces, y ya anunciaron el despliegue de nuevos aviones desde tierra. Entonces, lo que se espera es un aumento de la presión Irán, no solo de Estados Unidos, no solo de Israel, de los países europeos y también, obviamente, los países árabes. Entonces, y yo creo, sinceramente, que China, debajo de la mesa, está mediando porque se está viendo afectada su economía por las acciones de Irán también.
Claro, finalmente te quería preguntar, Alfonso, a ver, queda claro que el panorama para Irán está cada vez más difícil porque ellos han tomado esta estrategia de exportar la guerra lo más posible para generar el caos, para generar la incertidumbre, para involucrar a más países en esto, asfixiando la economía, cerrando el estrecho de Hormuz, o sea, utilizando distintas balas, ¿no? Sola no va a poder. La pregunta es, ¿qué pasa con Kim Jong-un? ¿Qué pasa con Corea del Norte? Mira, más que China, ¿eh? Porque me cuesta creer que Sí. Xi Jinping tome un riesgo así. No lo ha hecho. Han sido los más prudentes en los últimos años. Eh, pero ¿qué pasa con Kim Jong-un? Ellos tienen arma nuclear, se dedican a la fabricación de armamento. Y uno se pregunta, bueno, ¿esto es solamente una parafernalia del régimen de Corea del Norte? ¿O podrían, por ejemplo, ingresar o apoyar a Irán? A ver, Xi Jinping, para mí, a mi juicio, es el más brillante de todos los presidentes que existen hoy en día. O sea, si uno compara todo, realmente el más brillante de todos. Pero además, tiene una política a muy largo plazo, por lo tanto, como tú dices, no, aparentemente no se mete, pero ellos ya están calculando qué pueden ganar de todo esto. ¿Qué me beneficia a mí? Claro. Yo no voy a actuar inmediatamente. No son de actuar, los chinos no son de actuar inmediatamente. Analizan, ven, y en general las movidas de los chinos son a mediano o largo plazo y por eso son tan efectivos. En cambio, todas las potencias occidentales están viendo el cálculo político a 4, 5 años, 3 años. Entonces, sus ganancias son para ahora, pero no le importa 4 o 5 años porque es otra administración. En cambio, China, a través de su política y su capacidad que tiene para proyectar su poder nacional a largo plazo, ellos están con un plan y no se apartan de él. Entonces, en ese sentido, Xi Jinping siempre es más hábil. Y aquí yo quiero destacar que Xi Jinping ejerce un alto grado de eh, marcación, digamos, a Corea del Norte. Entonces, es su área de influencia y él maneja lo que hace o no hace Corea del Norte. A lo mejor no directamente, pero sí indirectamente. Corea del Norte eventualmente puede ayudar, pero muy marginalmente, a Irán. No hay a ver, no hay una coincidencia ideológica tampoco, ¿ah? Pero tú sabes que cuando hay una guerra, el que vende armas se beneficia. Y Corea del Norte vende armas, produce y vende armas, no de muy buena calidad, pero sí las vende. Entonces, sí puede llegar. El problema es cómo las hace llegar a, A Irán. a Irán. Ese es el problema, porque además Irán está cercado. No te Sí, pues. olvides que ahí en el Golfo Arábico ya sabemos que hay submarinos, siempre hay submarinos, yo era submarinista, así que Mira. para mí es un placer ver operando submarinos en todos lados. Pero además está la flota del portaaviones ahí. Entonces, ¿cómo lo va a mandar? Por tierra es imposible, no hay conectividad terrestre o sería muy ardua hacerlo y cuando lleguen ya va a haber terminado la crisis y eso te lo aseguro. Y en la previa Pero tampoco se, por, perdón, tampoco se ha hecho un hallazgo de un arma que esté utilizando Irán que digamos, tenga un registro de procedencia, por ejemplo, de Corea del Norte. no hay. De hecho, las armas que han facilitado, las han facilitado a Rusia para la guerra de Ucrania y todos los informes dicen que son de bastante mala calidad. No así las iraníes, ¿ah? En general, las armas proporcionadas por Irán han sido de bastante buena calidad para lo que se pagó, que han sido munición de alto calibre para cañones, para artillería, y han sido los drones Shahid, estos que son muy baratos y por oleada saturan las defensas enemigas. Entonces, y al revés de los norcoreanos, que en general se han experimentado fallas en la calidad de la munición y otras cosas más. Claro, ¿cuál es el desafío para Chile, cree usted? Siempre nos miramos el ombligo, pero yo creo que vale la pena hacerlo. O sea, estamos súper atorados con un lío con el cable submarino. Pero resulta que, no, en serio, en el contexto de la guerra Sí, que hoy día hay y donde Donald Trump está exigiendo de una otra manera tomar posición, o sea, España le dijo que no y le dijo al tiro, ya voy a cortar todo el comercio contigo. Chao. Así de simple. Y sí, resulta que exactamente. mañana el presidente electo José Antonio Kast viaja a
a esta cumbre de los líderes para hablar del tema del escudo de las Américas, que es para protegerse de eventuales ataques de qué? De Asia, de China, ¿no? Y van todos los presidentes afines, ¿verdad?, a Donald Trump. Javier Milei ya anunció que van a tomar una política de colaboración a Trump, a Estados Unidos en este conflicto en Medio Oriente. ¿Es peligroso la participación del nuevo gobierno chileno en esta reunión si es que también nos hace tomar partido por Estados Unidos en el cable chino, en su posición de Chile en la guerra? Lo digo sobre todo desde el punto de vista comercial, ¿ah? Sí, a ver, lo que pasa es que tu pregunta es súper válida y es una pregunta que hay que hacerse. Pero las relaciones internacionales no se mueven por simpatías, no se mueven porque me cae bien, porque es mi aliado, se mueven por intereses. Que de a dónde, y aquí hay que ser lo más frío posible, ¿cómo sacamos más partido a esta situación como chilenos? ¿Cómo beneficio yo al país y a los ciudadanos de mi país? Eso es lo que hay que pensar. Olvidémonos de que me cae bien Trump, que me cae mal, que... Olvidémonos de eso. Yo no soy comunista, por cierto, pero es un decir, digamos, aunque lo fuera. Yo lo que tengo que pensar es cómo beneficio mejora mi país. La administración Trump dura 3 años y hay que navegarla, porque si no nos va a imponer sanciones que nos van a estancar nuestro crecimiento económico y eso va a afectar a mi país. Sí, Y por otro lado tengo a China, que es mi principal socio comercial, pero que él necesita mi cobre. claro. Y lo va a comprar igual. China no puede vivir sin mi cobre. Claro. Exactamente. No, y además que Estados los Unidos chinos han puede vivir demostrado sin ser Chile. mucho más pragmáticos. ¿Ah? Xi Jinping, Exactamente. es que es súper loco lo que ha pasado, porque Estados Unidos fundamentalmente, que evangelizó a todo el mundo en que la economía de libre mercado era lo ideal, que se impuso hasta en China, y resulta que hoy día los chinos son más libre mercado que el propio Estados Unidos, que se puso proteccionista. O sea, es una locura. Ahora, ojo, yo Sí. ni siquiera estoy pensando en el cobre. Mira lo que te voy a decir, a ver si te hace sentido o estoy siendo alaraco. Yo creo que hoy día la batalla de la hegemonía entre partes está en los polos. Fíjate que los recursos naturales en los yacimientos conocidos ya están acabándose. Son recursos que no son eternos. Y en las zonas de los polos hay más yacimientos, sobre todo en el territorio antártico, las tierras raras, los potenciales yacimientos de cobre, los potenciales yacimientos petroleros en la zona del Ártico, que Rusia va bastante más avanzado en la exploración y China también. O sea, no es casualidad que Estados Unidos esté pensando y mirando con tanta atención Groenlandia. No es casualidad que de repente el patio trasero de Sudamérica pase a ser tan trascendental para Estados Unidos, porque es verdad, hay más crimen organizado y hay más droga, pero nunca les había importado tanto. Sí. Yo creo, mira, cuando a mí me preguntan qué está pasando, digo, mira, vean, para entender a Estados Unidos, vean la política de seguridad. Estados Unidos, ¿cuál es su enemigo hoy día? Y por eso dejó solo a Europa hace rato ya. Y esto viene de Obama y antes, ¿ah? Se centró en China, porque si no, China lo va a pasar. Y todas las acciones, ¿qué se explican? ¿Para el petróleo de Estados Unidos? No es para eso. Es para negarle el acceso a la energía a China. Claro. Si China no tiene acceso a la energía, no va a poder pasar a Estados Unidos nunca. Y a Estados Unidos, a mi juicio, no le importa que haya democracia o no democracia en Venezuela. Lo que le importa es que Venezuela no le mande el petróleo a China. Y en Irán no le importa. O sea, lo único que le importa es que Irán no le mande petróleo a China. Pero Irán, con una bomba atómica y con misiles que son hipersónicos, no puede ser mandatada por Estados Unidos. Por eso Estados Unidos tuvo que intervenir. Porque sin bomba atómica y sin misiles hipersónicos y cambiando el régimen, Estados Unidos le puede decir no le mande petróleo a China o no se lo mande barato, mándele caro.
Claro. Y eso explica para mí muchas cosas. Claro, siempre hay cosas que salen del molde, pero en lo general tú ves y a Estados Unidos no le interesa si hay un ayatollah o no en Irán. Lo que le interesa es que no le manden petróleo a China. Eso es todo. Y en ese contexto tú entiendes por qué se está dando como se está dando el desarrollo de los acontecimientos en el mundo. Y por eso él no le importa enemistarse con Canadá, pero mejorar su capacidad productiva. ¿Para qué? Para producir un efecto contra China. Y ahí viene también el acercamiento de Estados Unidos a la India, que es el único país que puede oponerse igual a igual a China. No hay ningún otro, ni todos los occidentales juntos nos podemos oponer a China, y eso es verdad. Entonces, ¿a dónde va? Al coqueteo con la India. Entonces, ahí tú te explicas más o menos cómo se mueve este puzzle general. Los detalles, como todos son movimientos sociales que son impredecibles, hay cosas que se van a salir del molde, sí, el caso Corea del Norte, por ejemplo. Claro. Pero en general, tú ves, la lógica va para allá. ¿Ah? Entonces, el problema de Trump hoy día es tener a Estados Unidos que controle a China de una u otra manera, militar y económicamente. Y si tú ves todo, el patio de atrás no le interesa, si lo que le interesa es que nosotros no nos alineemos con China, porque Claro. si no, puede recibir un ataque, y aquí en el cable submarino, imagínate, nosotros montamos el cable submarino y China le hace un ataque cibernético completo a Estados Unidos a través de Chile. ¿Cómo quedamos? No, 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 claro, sí, sí. Es súper interesante el momento que se está viviendo. Peligroso, pero interesante porque finalmente lo de fondo es súper bueno el ejemplo que tú das de manejar, ¿verdad? La energía, sobre todo para poder regularla o dar la llave hacia China. Sí, aquí el enfrentamiento de fondo es entre Estados Unidos y China, y el resto todo es un teatro o un escenario que le es funcional en este caso a Estados Unidos probablemente. Ahora, por último, Irán entonces, dicho todo lo que has señalado, está cada vez más solo y le importa un cuesco, parece, a las partes. Pero a Irán le tiene que quedar más de un misil supersónico, que son súper difíciles de parar. Y Sí. resulta que hay harto reactor nuclear cercano. ¿Ah? A lo mejor no tiene la bomba atómica, pero hay harto reactor nuclear cerca. Por ejemplo, en Israel está Dimona. O sea, si revienta un reactor nuclear, queda un desastre. O sea, Chernobyl, por decir poco, y hay varios reactores. No solamente de capacidad nuclear bélica, sino que también de generación de energía en la zona. Sí. Entonces, por ahí puede tener un botón que apretar complicado Irán, al verse acorralada y hasta el cuello, ¿no? Sí, el problema, claro, el ratón acorralado pelea. Sí, ese es el Por eso te problema. digo. Y más encima con Hay una que bajarle filosofía los brazos distinta a antes. Occidente. Claro, Perdón, estoy haciendo una exactamente. caricatura, pero es una realidad. Sí. Incluso no lo digo desde el punto de vista crítico, es una realidad. Ellos tienen otra manera de pensar. Pero, Ellos ven y, hasta la muerte distinta, o sea, ven la muerte incluso como un sacrificio válido ante su creencia, ¿no? Ante su fe. Entonces, hay que considerar ese elemento también cultural, religioso. sí, acá hay un componente divino de que es una guerra santa. Entonces, y Claro. eso insta a pelear hasta no rendirse, como le pasó a Estados Unidos frente a Japón en la Segunda Guerra Mundial, que al final lo tuvieron que doblegar con 2 bombas atómicas. O sea, no es menor. ¿Qué le va quedando? Más allá que los reactores. Mira, yo creo que los reactores y todo lo que es nuclear en el área está tremendamente protegido y va a ser casi imposible alcanzarlo. Siempre es posible. Pero le quedan muchas otras opciones que son asimétricas. Primero, todo el agua del Golfo se consume a través de desaladoras. ¿Qué pasa si tú, uno, o contaminas el agua de la desaladora o derriba o haces pedazos las desaladoras? Te quedas sin agua. Para todos los países, y eso incluye las bases de Estados Unidos y todo. Lo segundo es una bomba sucia a través de un cohete, de un misil hipersónico. La bomba sucia, en el fondo, tú pones combustible nuclear, que no es una bomba, no estalla, sino que cuando pega el cohete y a una velocidad de Mach 5, o sea, 5.000 kilómetros por hora, eh, reparte todo este combustible nuclear y queda todo con radiación. O sea, Claro.
tú no puedes trabajar, la gente se va a morir a mediano y largo plazo con enfermedades producto de la radiación, hay que limpiarlo, no puede hacer ninguna actividad productiva, o sea, para hacer daño, eso es perfecto para aquel malvado de pensamiento, digamos. Entonces, hay muchas otras acciones que lamentablemente se prevén pueda hacer Irán. Ojalá que no se materialicen. Y ahí también hay toda una preparación de los países que intervinieron para que desbaratar todo este tipo de acciones antes que se produzcan, porque realmente afectan a población que no es militar, no afecta a los militares ni a las bases, afectan a las personas civiles que andan por la calle, a familias, a niños, sin discriminación de nada. Hoy, lo último, la Guardia Revolucionaria de Irán frente al régimen de Ayatollah es igual de compenetrada y comprometida religiosamente o tiene un pensamiento distinto. Lo digo porque si la Guardia Revolucionaria termina consolidándose como un poder principal dentro de Irán, dejando más bien en algo absolutamente simbólico a Ayatollah, ¿tienen esas convicciones también del Islam? Lamentablemente, el brazo armado, el brazo del terror eh, de la cúpula política era la Guardia Revolucionaria, es la Guardia Revolucionaria. En Irán nosotros lo vemos como algo homogéneo, pero es tremendamente heterogéneo. De hecho, las Fuerzas Armadas de Irán, que vienen desde el tiempo del Shah, son más bien, no son tan orientados a la religión. La Guardia Revolucionaria, por el contrario, es tremendamente religiosa y muy observante de lo que diga el ayatolá. Entonces, en un régimen opresor que además ha ocupado el temor sobre su población para mantener el control, esto era el brazo armado que tenía. Entonces, ellos son los que realmente mantienen el control. Las Fuerzas Armadas iraníes, en general, son mucho más moderadas, algunas ni siquiera profesan el Islam y son gente común y corriente, ¿ah? Que es más bien la gente que no aprueba religiosidad extrema que tiene el ayatolá y la guardia. Entonces, esa realidad efectivamente sí se marca, pero el que es el más ultra de todo es la Guardia Revolucionaria y es la que está más extendida territorialmente, es la que le han asignado más recursos históricamente, entonces es mucho más poderosa que las Fuerzas Armadas regulares. Claro, es que por ahí puede estar la explicación también que ha trascendido que la CIA habría recibido la orden de la Casa Blanca de infiltrarse y de comenzar a generar una influencia directa con la Guardia Revolucionaria para generar una diferencia interna, un problema interno y volcar, ¿verdad?, a sus intereses y que la Guardia quede al mando. Bueno, acabo de leer que Dmitry Peskov, el portavoz de Vladimir Putin, ha dicho que Rusia no va a ayudar con armas a Irán. Así que quedaron completamente huérfanos los iraníes en este sentido. Bueno, y además que los iraníes le vendieron mucha cosa a Ucrania, así que era de esperarse que Putin no tenga una buena opinión de Irán. Así que están solitos hasta ahora frente al mundo. Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, diga. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer hablar contigo. Cualquier cosa que necesiten, estoy a su servicio y espero que también le haya servido a la gente que ve el canal para entender un poco más la visión de lo que existe sobre este conflicto, que es complejo, pero no es tan dramático. Claro, para el que lo vive, claro que es dramático, pero para el mundo, porque se ha planteado casi como una guerra mundial, yo creo que va en vías de solución. Es doloroso tener conflictos, obviamente, pero lamentablemente a veces hay que quebrar huevos para hacer un queque y esperemos que por fin llegue la paz al Medio Oriente, que todos anhelamos, creo yo. Ojalá así sea. Muchas gracias, Alfonso Kaiser, por acompañarnos esta mañana. Que tenga muy buen día. Igualmente, hasta luego.